Bueno, solo quiero agradecer a Dios por invitarme. Es bueno estar aquí en Turquía por primera vez. Los dioses hacen que sea más fácil que sucedan cosas malas, pero también hacen que sea más fácil para las personas protegerse y evitar que sucedan cosas malas. La preocupación. Lo que une a todos es cuál es ese efecto que la presencia neta de armas salvó o costó vidas. ¿Qué impacto tienen en los delitos que amenazan a las personas de todo, desde el robo de cerebros y el asalto animado? Cuando doy charlas en los Estados Unidos en todo el mundo sobre el tema de las armas, creo que un comentario que me han hecho con mucha frecuencia es que las armas son probablemente un tema en el que los hechos no importan, es un tema muy emocional y creo que eso está mal. Creo que los hechos importan mucho en este caso. Pero hay que pensar en los hechos de manera mucho más amplia que en simples números porque las armas se han convertido en un tema sobre el cual la gente siente que están más informadas que casi cualquier otro tema y eso se debe a que no se pueden leer periódicos o escuchar noticias y no con mucha frecuencia escuchamos sobre alguna historia que involucra a los tipos y por eso la gente saca conclusiones basadas en la información que recibieron y son constantemente bombardeados con información por el tema de las agallas. La cosa con las armas, aunque no es tanto que la gente no esté siendo. La preocupación que a menudo tengo al abordar el tema es qué tan equilibrada es la información que reciben porque creo que, si bien es bastante fácil para la mayoría de la gente pensar en historias sobre cosas malas que suceden con las armas si hay un tiroteo en los Estados Unidos, es muy probable que algún tipo de víctima de tiroteo público atraiga la atención mundial. Pero probablemente sea relativamente difícil para la mayoría de la gente pensar en los momentos en que la gente usa armas para ir y detener ataques. Me concentraré mucho en el tema de los Estados Unidos. Estados ahora mismo porque. Pero también hablaré de otros países, pero creo que una de las razones para hacerlo es que Estados Unidos a menudo se retrasa, es una especie de niño de refuerzo al que puede señalar para obtener información sobre los costos y beneficios de armas, es un caso extremo en términos de tasas de propiedad de armas, por lo que, si miras alrededor del mundo, algún lugar como Suiza, por ejemplo, probablemente tenga una tasa de propiedad de armas que sea aproximadamente 20 más alta que los Estados Unidos, tienes países como Finlandia y Noruega que tienen armas. Las tasas de propiedad no son muy diferentes de las que hay en los Estados Unidos y hay otros países en el mundo. Israel, por ejemplo, probablemente no ha tenido una tasa de posesión que sea la más alta del mundo. Con respecto a los Estados Unidos, creo que hay muchas. La gente tiene al menos una idea aproximada de algunas de las cifras relacionadas con el llanto y otras cosas malas que suceden con armas de fuego. En los últimos años, probablemente estés hablando de que a veces se cometen entre 9 y 10.000 asesinatos cada año con armas de fuego. Hay algo entre 650. Y cada año se produjeron alrededor de 700 muertes reales por armas de fuego si nos fijamos en los delitos que se cometen generalmente con armas de fuego, hay alrededor de 250.000 delitos e informes crediticios, al menos si nos fijamos en las encuestas realizadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, descubrimos que indican que alrededor de 450.000 veces al año los precios de las armas y la razón por la que confiamos en las encuestas es que muchos delitos simplemente no se denuncian, así que si se trata de tasas, por ejemplo, solo tenemos aproximadamente la mitad de los frenos o liberaciones importantes, si nos fijamos en algo como larcen que involucra cosas como el robo de casetes de un automóvil no intencionado del que estás hablando, tal vez solo alrededor del 7%, tal vez el 8% de esos accesorios se denuncian a la policía, por lo que a menudo confiamos en encuestas para al menos tratar de tener una idea aproximada de la frecuencia con la que ocurren esos delitos. Así que creo que mucha gente puede tener una idea general de los daños de las armas de movimiento. Supongo que están mucho menos familiarizados con los beneficios que se producen con eso es. Así, por ejemplo, si miras encuestas similares en los Estados Unidos de defensa, usos de armas defensivas, las encuestas indican que la gente usa armas de manera defensiva alrededor de 2 millones de veces al año, lo que es aproximadamente de 4 a 5 veces más
frecuente que la gente usa armas para detener crimen. Pero si le preguntaras a la mayoría de la gente cuál sería la proporción, probablemente pensarían que cualquier cosa está aún más desequilibrada en la otra dirección en términos de la proporción de delitos cometidos con armas de fuego y detención del crimen. Y creo que mucho de eso solo tiene que ver con la cobertura mediática de las armas. Entonces, la cobertura mediática en general. Una cosa que intenté hacer hace unos años fue ir y mirar las noticias de televisión en los Estados Unidos y los 100 periódicos más importantes. Y, si miras, en 2001, por ejemplo, si miras todos los informes de noticias sobre armas de fuego en ABC, NBC y CBS, 3 cadenas de noticias importantes, encontrarás alrededor de 190,000 palabras en noticias. El artículo promedio tenía alrededor de 280 palabras. En cambio, allí no hubo una sola historia durante todo ese año de un ciudadano usando un arma para protegerse a sí mismo, proteger a otra persona. La cobertura periodística fue casi tan desequilibrada en el New York Times, por ejemplo, que tienes alrededor de 51,000 palabras de noticias sobre crímenes con armas de fuego. Solo al mismo tiempo. Cierto, ignorando historias posteriores sobre el proceso de justicia penal, el juicio y otras cosas que solo estamos viendo a los pocos días de cometerse el crimen. Por el contrario, el New York Times tenía una historia de un oficial de policía retirado que usó a Dios para detenerlo. Un robo en nuestro robo la estación de gasolina en la ciudad de Nueva York. De hecho, de los 3 periódicos más importantes de los Estados Unidos usa hoy el Wall Street Journal y el New York Times. Ese fue el único uso de armas defensivas, fue el informe. Así miras los 10 principales periódicos de los Estados Unidos, alrededor del 75% de las historias sobre lugares defensivos que se informaron estaban en 2 de los periódicos, el Dallas Point News y el Houston Chronicle. Y, Texas. Estoy seguro de que la gente de todo el mundo tiene alguna imagen de lo que las protecciones son como, pero estoy tratando de cancelar los informes de crímenes allí para averiguar si había algo en el agua o algo que hizo que lo informaran de manera diferente, y lo que sucedió fue que esos 2 periódicos simplemente se vieron a sí mismos como periódicos de registros. Cuando matan a alguien, ya sea una víctima o un criminal, todavía se informa sobre ello. Ahora es cierto, si fuera una víctima asesinada, sería mucho más probable que apareciera en la portada y que fuera una historia larga, pero todavía tienes algo de arte. Incluso si tuviera 50 palabras, era muy malo. Y, en general, si nos fijamos en la cobertura de noticias, cuanto más pequeño era el periódico, era mucho más probable que los periódicos rurales publicaran historias y usos de armas defensivas. Aunque los datos de la encuesta que tenemos indican que la gran mayoría de los usuarios de armas defensivos ocurren con un delito, y eso ocurre en grandes áreas urbanas, y es precisamente en esas áreas donde simplemente no se ve ninguna cobertura noticiosa sobre los abusos de la defensa o el alcance de la misma. Es extremadamente raro. Ahora, si nos fijamos en este desequilibrio en el medios de comunicación, y creo que mucho de esto es muy fácil de explicar, y como si fueras editor de un periódico y tuvieras 2 historias que llegaron a tu escritorio. En un caso había una víctima inocente que había sido asesinada, o en otro caso, digamos, tuviste una mujer que apuntó el arma. El posible atacante se escapó, no se hicieron disparos, no hubo cadáver en el suelo, no se cometió ningún delito, ni siquiera estás completamente seguro de qué delito se habría cometido. Creo que sería un juicio bastante fácil. Prácticamente todos los que abordan el caso en el que tienes un cadáver en el suelo, la víctima inocente, tienen mucho más interés periodístico que algún tipo de orgullo que firmas, y, si crees en la encuesta, son alrededor de 95 en ese momento que la gente use profesionales en armas, y eso es suficiente para ir y detener el crimen, por lo que ni siquiera tiene hechos que son detenidos por armas. Tiene el problema de que los maten y tal vez resulten heridos unas 7 u 8 veces más frecuentemente, pero aún así es solo una pequeña fracción de ese porcentaje. Si nos fijamos en las pocas noticias que se hacen sobre el uso de armas defensivo, alrededor del 70%
De los informes involucraron casos en los que el criminal fue asesinado. Casi el otro 30% involucró casos en los que los criminales resultaron heridos, por lo que uno pensaría que cada vez que alguien usa un arma a la defensiva es un caso en el que el criminal muere, pero de hecho eso es lo que lo hace nuevo para mí, aunque es extremadamente raro. Pero es este valor periodístico lo que te da una especie de impresión errónea de incluso que sucede en los casos en los que la gente va y usa armas usadas y en festivales ahora. Música. Sabes que nos importan ambos tipos de historias. A ti te importan los casos en los que matan a víctimas inocentes. También te importan los casos en los que la gente usa armas para protegerse. Al menos desde la perspectiva de las políticas, pero es incluso lo que nos importa en términos de políticas, es muy comprensible en términos de qué es de interés periodístico, qué se cubrirá y qué no se cubrirá. Como dije, la mayoría de nosotros tomaríamos esas decisiones nosotros mismos. Ahora bien, eso no responde todo. Porque si bien creo que la gran mayoría de lo que la sociedad cubrió no es bastante fácil de explicar solo a partir de lo que los estudiantes son dignos, no creo que explique todo, ya. Sabes, probablemente el caso más honesto involucra estas víctimas múltiples. Aquí tienes casos que, cuando ocurren, obtienen cobertura no solo nacional sino internacional y, sin embargo, cuando una víctima múltiple dispara en público en los Estados Unidos a un civil que usa su arma para detener el crimen, solo alrededor del 1% o menos de las noticias. Las historias en realidad mencionarán que así es como se detuvo. Si miras los casos en los que digamos que un oficial de policía pasa por ellos, en promedio, verás que alrededor del 36% de las noticias mencionarán que un oficial de policía usó su arma para detener el crimen. Usted lo sabe, por ejemplo, relativamente pocas personas, incluso en los Estados Unidos, saben que alrededor del 25% de los tiroteos en escuelas públicas que han ocurrido han sido detenidos por ciudadanos armados mucho antes de que la policía pudiera llegar y la razón por la cual es poco probable que lo hagan. Sé que es simplemente por lo que es de interés periodístico y lo que no lo es, lo sabes, por ejemplo. Si tomas el primero de los tiroteos en escuelas públicas que tuvo lugar en octubre a principios de octubre de 1997, en el que 2 estudiantes fueron asesinados en la escuela secundaria Pearl, Mississippi. Había un director del sistema allí en la escuela, Joel Lyric, que era un ex marine que solía tenía un permiso para portar un arma oculta y regularmente llevaba su pistola oculta permanente con ellos en el campus de la escuela hasta el final de 1995, cuando se aprobó la Ley Federal de Zonas Escolares Seguras. Los Estados Unidos prohibían las armas dentro de 1000 pies de la escuela a menos que el Estado aprobara específicamente una legislación que eximiera al campo del titular de hacerlo. De todos modos, cuando ocurrió el ataque ese día, había sido una buena ley al comprar al ciudadano encerrado su arma en este auto. Fue difícil de recorrer más de un cuarto de milla de la propiedad de la escuela. Tuvo que correr media milla literalmente para ir a buscar su arma media milla atrás y aún así pudo ir y detener al atacante y sostenerlo. Lo atacó a quemarropa durante unos 5 minutos y medio. Antes de que la policía pudiera montar al asesino. Estaba en el proceso de salir de la escuela para cruzar la calle hacia la secundaria y continuar su ataque allí cuando lo detuvieron. Pero si vas y haces lo que se llama una búsqueda de la NASA, cualquiera que sea abogado podría estar familiarizado con esto, y esa es la base de datos computarizada de noticias. Lo que encontrarás es que en el mes posterior al ataque alrededor de 687 noticias separadas, no contando los servicios de noticias que te imprimen una y otra vez. Encontrarás que de esas 687 historias, solo 19 midieron al subdirector de todos modos. Solo 13 de los 19 mencionaron que el subdirector tuvo algo que ver con detener el ataque, y solo 10 de los 13 el principal uso de las menstruaciones fue no detener el ataque. De esas 10, 8 de ellas estaban en periódicos locales cerca de donde había ocurrido el ataque. 2 de ellas estaban en medios nacionales. Una estaba en ABC, la más del noveno noticiero para
Insomnes era a las 4 a.m. y tenía una frase y al día siguiente. CNN tenía sobre una frase que mencionaron en su horario de máxima audiencia y a las 3 de la tarde. A mí ves tipos similares de cosas. Ataques en Edimburgo, Pensilvania, a Santee, California, a Paducah, Kentucky. A otros casos en los que civiles usan sus armas para ir y detener estos ataques. Regularmente ves solo alrededor del 1% de las noticias. Mencioné. Te daré otro ejemplo. Hace unos 5 años hubo un ataque en la Facultad de Derecho de los Appalaches en Virginia. 3 personas mataron el ataque. Hay 2 estudiantes allí a quienes estaban cuando escucharon los disparos. Corrieron hacia sus autos, obtuvieron píxeles de sus autos, regresaron. Sus autos estaban estacionados fuera de la propiedad de la escuela debido a la expulsión de Fantasy y tenían las armas en la escuela propiedad. Y regresaron, apuntaron sus armas con el atacante al suelo, dejó caer su arma, otro estudiante tacleó, 3 de ellos lo mantuvieron en el suelo durante 11 minutos y medio antes de que la policía saliera corriendo. Si realiza una búsqueda de nexo en eso, nuevamente encontrará que una semana después de ese ataque, alrededor de 218 historias separadas. De esas 218 historias separadas, solo 3 mencionaron que los estudiantes usaron sus agallas para detener el ataque. Ya. Sabes, una de las cosas que me interesó fue que estuve allí, en la radio con el presentador del programa de entrevistas de Radio Nacional, Larry Mayor. Y yo escuchamos sobre esto y Larry había conseguido que uno de los 2 estudiantes que usaron las armas para detener el ataque lo entrevistó al mismo tiempo. El estudiante estaba explicando cómo fue el día del ataque. Había sido entrevistado por reporteros de como 50 publicaciones diferentes. Y al tener acceso a esta búsqueda de Nexus y Westlaw, que era muy similar, fue y buscó su nombre solo para ver la cobertura de noticias y ver cómo los habían sacado, y él me sorprendió. El hecho de que ninguna de las personas que lo habían entrevistado parecía haberlo incluido en la tienda, y pensé, tal vez estaba exagerando un poco en esto, y entonces lo que decidí hacer fue llamar a 50 reporteros cuyas historias encontré y miré. Le hice un par de preguntas. Una de las preguntas fue, ¿sabían sobre los estudiantes? La segunda cosa que quiero saber es por qué no mencionaron esto en sus historias. Tienes algo como el Western Post. Música. Los estudiantes se habían abalanzado sobre el atacante. Las noticias diarias dijeron que lo habían abordado. La aplicación, que tiene 7 páginas sobre cómo realizar el ataque, todos esos son estándares verdaderos, aunque, ya sabes, si pensar en esto en términos de interés periodístico, es mucho más probable que conceda la intención del lector de ir y decir que los estudiantes se abalanzaron sobre el atacante, o decir que los estudiantes fueron y tomaron sus armas y las usaron para detener al atacante. Supongo que es en términos de las percepciones de las personas, de lo que consideran raro. En particular, alguien que lea diría que ve esto, los estudiantes obtuvieron sus armas, es mucho más probable que la gente hablara sobre ello entre ellos y se registraran allí, entonces estaban como estaban antes, así que pregunté. Los periodistas, ¿por qué no mencionaron la especificación en su cobertura y la publicación de Mary Bland? Por ejemplo, fue bastante típica, en la que dijo que tenía limitaciones de espacio. Solo tenía 913 palabras para escribir la historia y dijo que simplemente no tengo suficiente espacio en su historia para mencionar a los estudiantes que continúan y usan sus agallas para detener el ataque. Hay muchos otros ejemplos de prejuicios de los que puedo hablar con respecto a los medios de comunicación, y continuaremos a más en unos minutos, pero solo para darle rápidamente un par de ideas más sobre cómo se ven afectadas las percepciones de las personas sobre las armas, como estoy seguro para la mayoría de las personas de la audiencia internacional.
Si eso es posible, es incluso menos probable que los estadounidenses. Para conocer estos tipos de usos de armas defensivos que detendrían estos tiempos, es posible que recuerdes muchos de estos ataques, pero la noción de que algunos de estos ataques de los que escuchaste en realidad fueron detenidos por ciudadanos armados, algo que es completamente improbable que lastimes. Supongo que hay muchos ataques que se detienen antes de que alguien sea asesinado por ciudadanos con armas de fuego que rara vez reciben la atención de los medios locales en los Estados Unidos. Hay casos que puedo darles en el último año que involucran ataques en las calles paradojas o en parques u otros lugares. Es posible que haya oído hablar de un caso que recibió algunas noticias, pero fue bastante mal informado en términos de un tanque en una iglesia en Colorado, donde alguien a quien se refirió como guardia de seguridad había detenido este ataque y había 2 personas en la cuenta. Una mujer, no había un guardia de seguridad, ella era alguien que había conseguido un portador permanente. Y la había estado amenazando y ella fue y le preguntó al ministro si estaba bien que ella llevara un permiso. Escondió una pistola con ella al servicio y algunos de los otros prisioneros también habían oído hablar de eso y el ministro dijo que estaba bien. Y cuando comenzó el ataque, cuando la persona entró, había como 7,000 personas dentro de la iglesia en ese momento, pero ella pudo matar al Dios antes de que pudiera entrar y ser un ermitaño a pesar de que tenía algo así como 1000 rondas de municiones a música. Cuando participó en el ataque allí, pero solo fue a un punto menor, ya sabes. La gente parece pensar en este tipo de ataques son una experiencia exclusivamente estadounidense. Pero aún así Europa ha tenido más de este tipo de ataques. En los últimos 6 años, Alemania, por ejemplo, tiene los 2 ataques más mortíferos a escuelas secundarias en los últimos años. 6 años un intento en Alemania y 17 personas murieron, otro en el que 14 personas murieron. A Suiza tuvo un ataque a Cantón, en el que en el edificio del Parlamento murieron 14 personas. Has tenido otros ataques en Francia, al menos 4 ataques, en los que más de 7 personas han muerto. Podrías seguir la lista de para estos diferentes países. Pero déjame darte otras 2 formas en las que creo que la gente obtiene información y fomenta sus puntos de vista rápidamente. Una es en términos de estudios gubernamentales que se realizan. ¿Sabes? Fue en términos de encuestas. Si miras los estudios realizados por el gobierno federal en los Estados Unidos, hay literalmente cientos de estudios que surgen en un periodo de unos pocos años. Todos los estudios del gobierno federal que surgieron durante un periodo de 15 años antes de escribir mi libro, El sesgo contra las acciones. Una de las cosas sorprendentes es que ninguno de los estudios que miré pudo identificar algún intento de medir los beneficios de sus voluntarios. Así que permítanme darles algunos ejemplos. Cada año, el gobierno federal publica un informe sobre las 10 principales armas que prosperan. ¿Por qué no un año? ¿Por qué no sale una vez a informar sobre las 10 principales armas utilizadas defensivamente por las personas para protegerse? Cada año el gobierno federal publica un informe sobre el costo para el país por las lesiones causadas por armas de fuego. ¿Por qué no publicar una vez un informe que mida las lesiones evitadas por el hecho de que las personas puedan usar armas para pasarlas? Seguramente lo entendemos. El beneficio de ir y medir el costo de estos sitios es relevante para ir y decidir qué tipo de legislación van a firmar los presidentes o los congresos van a aprobar sus legislaturas estatales. Pero es un poco difícil determinarlo midiendo solo el costo. Será particularmente útil. Sabes que hay costos y beneficios para todas estas cosas. Y parece que querías realizar algunos estudios que midieran los beneficios. Dame un ejemplo. Miré nuevamente durante un periodo de 15 años. No puedo encontrar ninguno. Un solo polo que de alguna manera permita a los encuestados ir y mencionar los beneficios de personas como ustedes, así que, por ejemplo, cada año en NBC News se haría una encuesta que preguntaría a la gente si cree
que el control reduce mucho el crimen o solo un poco. Un poco. Esas eran tus tres opciones. A zombie tenía un agujero que era un poco más equilibrado. No irías a preguntarle a la gente si crees que el control de armas reduce mucho el crimen o no tiene ningún efecto neto. Ahora tal vez sea solo yo como un economista, pero creo que todo ha causado algunos beneficios. Déjame darte un ejemplo simple que está ahí, y es que tienes algo así como esperar años en los Estados Unidos. Algunos estados pueden exigir que esperes un par de días antes de poder comprar un arma, así que tal vez una semana. Algunos pueden ser un mes, y es bastante obvio cuáles son los posibles beneficios. Alguien puede tener dudas entre el momento en que piensa en hacerlo y habría cometido el delito y podría esperar unos días, tal vez cambie su piense y decida cómo hacerlo. Ese es seguramente un posible beneficio que usted querrá tener en cuenta, pero por otro lado, podría haber costos reales por tener esas restricciones textuales. Una mujer puede ser amenazada o detenida, puede enfrentar serios peligros y hacerla vaya y espere unos días. Puede ser la diferencia entre si ella va a estar en el arma o no para poder ir y defenderse o no, por lo que tiene costos y beneficios. Allí, no es obvio antes de ir y estudiar cuál es el efecto neto será. Pero de hecho, si nos fijamos en toda la investigación académica que se ha realizado sobre ese tema, no hay un solo estudio académico que yo sepa, realizado por criminólogos o economistas, que encuentre que la forma en que los curadores se asocian con reducciones en cualquier tipo de delitos violentos. Hay una serie de estudios que encuentran que los periodos de espera están asociados con pequeños aumentos y alrededor del 2 o 3% en términos de tasas. Permítanme darles otro ejemplo, probablemente sea más controvertido. Y es con respecto a estos tiroteos múltiples que de lo que estás hablando antes. Ya. Sabes, soy un académico, no es algo que me guste de ¿podrías terminar? Would you feel safer putting a sign in front of your house that said this home is a gun-free zone? Eso te haría sentir mucho más seguro en mí. In my guess, most people would think that's probably not the wisest use of your time. That there are probably other things that you should do with time. Ciudad de la música, dos de ellos tienen señales de que la banda permite daños al acero siendo llevado allí. Esos son uno de esos donde el atacante tuvo un tipo de fenómeno similar y un caso similar en Salt Lake en Kansas City. Una de las cosas que probablemente mucha gente no sabe es que conoces la combinación. Tal vez haya una cosa que les estaba diciendo antes, hay 40 estados en los Estados Unidos que permiten a los adultos ir y tener ingresos ocultos permanentes cuando tienen cierta edad, si tienen 18 o 21 años, dependiendo del estado, una vez que lo pasan de sus antecedentes. Verifique que aproximadamente la mitad del estado requiere algún tipo de capacitación y usted paga una tarifa, pero una vez que ha medido los criterios objetivos para solicitar un permiso que se otorga automáticamente, en este momento hay alrededor de 5 millones de estadounidenses que pueden ir legalmente y llevar un sello permanente. Para la mayor parte del área en la mayoría de estos 40 estados pueden hacerlo. Hay otros que son más restrictivos, es mucho más difícil obtener un permiso, pero aún así puedes hacerlo y solo hay 2 estados en los Estados Unidos. Illinois y Wisconsin prohibieron a los ciudadanos poder portar permisos y cables de acero. Así que ya. Sabes, lo interesante es cómo es nuestra mentalidad. Bill Landis de la Universidad de China y yo vimos todos los tiroteos públicos locales vacantes en los Estados Unidos desde 1977 hasta 1999.
Y lo que encontramos es que el tipo normal de cosas que afectan el crimen generalmente no afectan estos tiroteos domiciliarios con múltiples víctimas. No hay tasas de arresto más altas, tasas de condenas más altas que las sentencias de prisión y la pena de muerte. De hecho, necesitan tasas de asesinato en general, pero no afecta a múltiples. Editores víctimas, y creemos que hay una explicación bastante simple para eso, y es que alrededor del 75% de las veces las personas van y cometen estos crímenes, mueren en el lugar, o son asesinados por alguien más que trae un arma o de hecho. En entrevistas del 25% que viven, parece que son prácticamente todos los que se esperaba que se suicidaran, pero simplemente no pudieron ir y obligarse a suicidarse. También hay una tercera área que se menciona brevemente y se llama suicidio de asistente de policía, donde muchos de estos asesinos no pueden decidirse a suicidarse, lo que hacen es poner a la policía en una situación en la que la policía tiene que matarlos. Esas son áreas excelentes para saber cómo clasificar algunas de estas cosas, pero el punto es que estas personas cometen estos ataques con la noción de que van a morir y, por lo tanto, lo que pasa con las fuerzas del orden en general es que imponen penas a las personas después del hecho y, por lo tanto, el hecho de que puedas tener la pena de muerte o más sentencias de prisión o, más probablemente, sentencias de prisión para estas personas, porque pueden detener los asesinatos. En general, para estos tipos es en gran medida irrelevante porque no esperan estar presentes después de haber ocurrido. También analizamos 13 tipos diferentes de control de armas y el único uno que pudimos encontrar que tuvo algún impacto en la tasa de ocurrencia de este tipo de ataques. Con la aprobación de estas leyes sobre el derecho a portar armas. Cuando los estados aprobaron estas leyes hubo una caída de aproximadamente 60 en la tasa de tiroteos públicos con múltiples víctimas ocurrieron. Y en la medida en que estos ataques aún ocurrieron, fueron abrumadores. Tuvieron lugar en áreas donde las pistolas de campo permanentes. Sabes, es bastante comprensible porque este tipo de tareas tienen la cobertura que tienen. Debido a la investigación que he hecho, he llegado a conocer a docenas de personas que han sido presionadas por estos ataques. Los sentimientos de absoluta impotencia que estas personas sienten cuando estos ataques duelen simplemente abruman a una mujer a la que he llegado a conocer bastante bien, a Susan Ehav. A ella fue presidenta del ataque a la cafetería Lewis en el 93, en el cual hasta el ataque a Virginia era una mujer muy atractiva. Ella había tenido un exnovio que le estaba dando muchos problemas y había hablado con un amigo de ella, que era fiscal de distrito en los Estados Unidos. Le preguntó lo que debía hacer y el fiscal de distrito le dijo que fuera a buscar un arma y la llevara consigo, y eso era ilegal. Quiero decir, era ilegal que ella hiciera eso. Pero siguió su consejo y, francamente, ¿en quién confiar? Y durante aproximadamente medio año ella llevaría regularmente sus ingresos muy ocultos. Probablemente, pero se sentía mal rompiendo la pared. Y entonces, lo que sucedió fue que una mañana fue a estacionarse para disparar al blanco que había hecho en su bolso y estaba caminando hacia el cafetería-restaurante de películas en Killeen, Texas, y se acordó de su promesa de violar la ley que había allí, así que regresó a su auto. Puso su pistola permanentemente oculta en el auto, lo cerró con llave y luego regresó al restaurante para ir a únete a sus padres. 10 minutos después, este loco entra corriendo por las ventanas de la clase de juego del restaurante y su camioneta se baja y comienza a dispararte. Ella podía ver su auto a través de las ventanas de vidrio rotas, pero cualquiera que lo intente salir corriendo del restaurante en ese momento fue ser asesinada por el ataque. Ya, la única razón por la que vivió fue que se enfrentó, jugó con la muerte, pero su padre, tratando de detener el ataque cuando la espalda del pobre tomó un cuchillo de mantequilla, intentó cargar contra él. El tipo se acercó a 10 pies, el asesino se dio la
vuelta y le disparó a su madre. Ella trató de retener la casa de su madre. Pero al perder a su madre perdió el control, atropelló, acunó a su marido moribundo, allí el asesino se acercó y le disparó a quemarropa en la cabeza. ¿Sabes? Ni siquiera vi todo esto, pero obviamente la detuvieron porque el arma estaba encerrada en su corazón y escucho estas historias de texto por un tiempo, así que entiendo el deseo, ya sabes, del interés periodístico que obtienen estos ataques. Pero simplemente no los encontrarás. Las noticias mencionan que estos ataques ocurren una y otra vez en estos lugares donde las armas están prohibidas y simplemente no es cierto en los Estados Unidos. Si miras los ataques en Europa, sabes, incluso en Suiza. Los ataques que no han escuchado han tenido lugar en un edificio del Parlamento, donde recientemente después de 1999 prohibieron la entrada de personas o tuvieron algunas restricciones sobre dónde se pueden llevar niños y en otros lugares se ven tipos de restricciones similares y supongo que muchos de los debates serían diferentes si solo una vez por un tiempo iban y mencionaban, y por cierto, ha habido otro ataque que ocurrió en lugares donde los permisos están ocultos y las armas no están permitidas porque en algún momento creo que comenzamos a registrar a la gente que hay algún tipo de hecho que está ocurriendo. Ya. ¿Sabes? Otra cuestión, puedo hablar sobre las reglas. Es interesante cuando lees los diarios o notas que dejan los rellenos en estos casos, en qué medida están impulsados por la publicidad. Y, a menudo, hablan sobre el hecho de que sí pueden ir y matar a más personas que han muerto en estos otros ataques, entonces sabrán que obtendrán mucha cobertura noticiosa. Es una especie de forma, si alguien va a suicidarse, de ir y suicidarse de una manera que les parezca. De ustedes saben, todos saben quiénes son, pero se suicidan. También es interesante cuán conscientes son estas personas sobre si se permiten o no armas de fuego ocultas en diferentes áreas, algo que probablemente la mayoría de ustedes no saben. Estoy seguro de que incluso obviamente la gente desde fuera de los Estados Unidos han oído hablar del ataque a la escuela de Columbine, que ocurrió en Probablemente sabes muchas cosas sobre las cosas probables que no sabes. Una es que Dylan, uno de los atacantes, le estaba escribiendo. Los legisladores estatales aparentemente presionan regularmente es el proyecto de ley de armas de fuego ocultas que se estaba tramitando en la legislatura estatal. Lo único que lo molestó en particular fue que la ley estatal en ese momento habría permitido que las armas de fuego ocultas permanentes encontraran propiedad escolar y la otra cosa que la gente no sé, el día del ataque fue el mismo día en que más tarde esa tarde la legislatura del estado de Colorado tenía previsto realizar las votaciones finales sobre la aprobación de la ley de ingresos ocultos que estaba ante la legislatura estatal. ¿Sabes? Le mencionas eso a la gente. Y supongo que normalmente casi nadie acaba de escuchar eso. Ahora déjenme darles otra área que creo que ha tenido un gran impacto en la posesión de armas y es la percepción de que, de hecho, existe un riesgo real de que la gente tenga armas en el pasillo. He dado un gran impulso a algunas restricciones sobre las armas en Suiza, en parte debido a esto. No conozco los datos de Suiza. También, pero hubo ese mismo tipo de edad en los Estados Unidos. Durante la década de 1990, había mucho público. Anuncios de servicios publicados por la administración Clinton que mostraban voces o imágenes de niños pequeños de entre 3 y 7 años, nunca una voz o imagen de un niño mayor de esa edad, y la impresión era que había una epidemia de armas de fuego reales. Pruebas que se estaban realizando en el hogar. Puede ir y ver los datos que están en el sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades. Tienen datos increíblemente detallados por tipo de arma utilizada en excelentes chalecos que indican la edad de la persona que fue asesinada. Entonces, si estuviera interesado en los disparos con armas de fuego, podría encontrar el número de niños de 5 años asesinados en Carolina del Norte en 1992.
En 2003, por ejemplo, hubo 20 muertes reales por armas de fuego de niños menores de 10 años. Hubo 53 muertes reales por armas de fuego involucrado en niños menores de 15 años. Dios dijo que obviamente sería mejor que 0 en cualquiera de estos casos en lugar de 20-53, pero creo que incluso esos números le dan a la gente una impresión de lo que sucedió porque lo que hice fue tomar cada uno de esos casos e hice este nexo. Busque lo que mencioné antes para obtener información adicional fuera de la que tenían en los CDC y lo que encuentra es aproximadamente 2/3 de las veces que los niños mueren por disparos reales. No es lo que la gente piensa cuando un niño toma un arma y accidentalmente lo dispara. Aproximadamente 2/3 de las veces son hombres adultos con antecedentes penales violentos. Antecedentes penales. ¿Quiénes son los que disparan las armas y matan a estos niños? No están en el muro comprando casas, de hecho, muchos incluso en los niños cuando dispararon o no. Usted sabe que en la mayoría de estos casos, los hombres adultos es ilegal para ellos incluso poseer un arma, debido a los que están disparando. Usted sabe que entre 1995 y 2001, hubo un promedio de 8 casos al año en los que un niño menor de 10 años tampoco accidentalmente se matan a tiros o en el niño menor de 10 años, ya sabes, solo a modo de comparación. Tienes en promedio alrededor de 36 niños menores de 5 años que mueren en baldes de agua de plástico de 5 galones en los Estados Unidos, ahora en burbujas de agua de plástico de 5 galones. Es un tipo de balde de agua particularmente peligroso porque tienden a ser relativamente más estrechos en la parte superior y al tener muchos más galones serán más anchos que si es estrecho. El niño se cae dentro del niño pequeño, puede que les resulte difícil liberarse. Pero es lo suficientemente pesado como para que no se vuelque si un niño se cae en él. Pero puedes ver cosas como niños muriendo y bañeras. Tienes alrededor de 95 niños al año menores de 5 años y agarrándose a bañeras en los Estados Unidos. Todo tipo de cosas, así que supongo que solo discuto con 40 millones de niños menores de 10 años. Es bastante difícil pensar en casi cualquier otro artículo que esté en los hogares estadounidenses, donde tenga una tasa de muerte accidental tan alta como la de las armas de fuego. O una declaración externa baja. Armas, pero esas no son las percepciones de la gente. Y creo que mucho de eso nuevamente tiene que ver con la cobertura de los medios. Menudo recibo llamadas de los medios cuando los estados están pensando en aprobar leyes. A la gente le gusta su coraje y lo que estoy empezando a hacer es ir y hacerles algunas preguntas a los periodistas. Así que una de las preguntas es, ¿sabes por qué creen que estos eventos increíblemente raros reciben la cobertura noticiosa que reciben y, por lo general, la respuesta que recibo es buena porque es muy raro? El hombre, mi perro, es mucho más un origen nuevo que Dios para este hombre. Les digo que no lo encuentro muy convincente en este caso porque puedo darles muchas formas muy raras y muy útiles de cómo mueren niños que son tan raros ya que los verbos de solicitud parecen más raros que las muertes externas por arma de fuego. Pero la segunda pregunta que le hago es, si eso es cierto, ¿cuál crees que es la impresión que tienen las personas que ven estas noticias y se quedan con la impresión de que esto está cubierto debido a un evento tan increíblemente raro? Se quedan con la impresión de que esto representa una amenaza real a la seguridad de los niños. Y supongo que la mayoría de ellos a los que les he preguntado pueden ver que es el último caso el que de hecho a la gente tiene miedo de no tener un arma porque están convencidos de que está ocurriendo una epidemia de muertes por armas de fuego que representa una amenaza real. Para indicar seguridad, puedo continuar y brindarles más información sobre eso, pero permítanme resumir con un par de cosas. La policía es extremadamente importante y mi investigación me indica que la policía es probablemente el factor más importante para detener el crimen, pero creo que una de las cosas que la policía entiende es que prácticamente siempre llega a la escena del crimen después del nacimiento del proyecto y eso plantea una pregunta importante, ¿qué le aconsejaría a alguien que hiciera cuando tiene que enfrentarse solo a un delincuente y simplemente resulta que el comportamiento pasivo es en realidad bastante riesgoso y, con diferencia, el curso de acción más seguro para las personas que lo adoptan?
Cuando se enfrentan a esto principalmente en el cielo, es particularmente cierto para las personas que son relativamente débiles o físicamente, las mujeres. Y los ancianos se benefician mucho más de haberlo hecho cuando son atacados que los hombres, simplemente porque hay una fuerza tan grande diferencial que existe entre un atacante criminal masculino y una mujer. La otra cosa que solo señalo en resumen es que hay básicamente dos grupos de personas que se benefician más. Uno es la gente relativamente delgada físicamente, pero el otro grupo son básicamente personas que son los más propensos a ser víctimas del crimen y que en los Estados Unidos van a ser los negros pobres que viven en áreas urbanas privilegiadas. El hecho de que sabes que dos de los grupos más vulnerables de la sociedad son los que más se benefician de tener las habilidades de Dios o protegerse. Y aprecio tu tiempo, ya sabes que mañana And tomorrow I'll be happy to answer any other questions.